Hay una voz dentro de ti que siempre ha querido ser escuchada, pero la hemos ignorado por mucho tiempo. Lo que callamos, lo que reprimimos, lo que nos negamos a sentir, se convierte en bloqueos, en emociones atrapadas, en enfermedades del alma. Pero cuando finalmente escuchamos lo que el alma grita, la transformación comienza. Bienvenidos a Lo que el alma grita, un espacio donde exploraremos historias, terapias, libros y experiencias que nos guiarán en este viaje de sanación y despertar. Soy Catalina Bejarano y te acompaño en este camino, porque cuando el alma habla, la transformación comienza. Bienvenidos a este podcast Lo que el alma grita. Y en este primer episodio quiero hablarles acerca de mí. Por eso lo he titulado Lo que calló mi alma por muchos años. Y especialmente he querido crear este espacio porque a través de estos últimos años he aprendido que parte del proceso de sanación de muchas personas inclusive es poder escuchar la historia de otros. Y mi propia historia me ha permitido a mí crecer cada vez más, hacer diferentes etapas de crecimiento, poder apoyar a muchas mujeres en diferentes situaciones de su vida. Y qué mejor que poder contar un poquito acerca de eso, porque además he podido entender que nuestra alma todo el tiempo está gritando auxilio y nosotros no sabemos escucharlo. Por eso voy a iniciar contándoles desde dónde vengo. Mi nombre es Catalina Bejarano y nací en una ciudad pequeña de aquí de Colombia, con dos padres, una hermana con la cual tuvimos una diferencia de edad bastante grande. Ahorita les cuento un poquito acerca de esto. Pero también estuve en una familia bastante numerosa. Aunque mi núcleo familiar era pequeño, padres, dos hijas, estaba rodeada de muchos familiares, tías, primos, y eso a mí me permitió vivir una infancia muy bonita, o por lo menos lo que yo recuerdo de mi infancia fue muy agradable. Sin embargo, hay algo que quiero que tengan muy presente, y es que todos tenemos un punto de vista diferente ante las situaciones. Podemos haber vivido una situación 4 personas al mismo tiempo y todos lo vamos a ver de una manera distinta. ¿Por qué? Porque estamos en etapas distintas, tenemos situaciones distintas, escuchamos, percibimos, juzgamos de maneras distintas. Esto que yo les voy a contar es de mi percepción. Muy seguramente mis papás tuvieron su punto de vista, mi familia, bueno, todo el mundo lo vio de una manera diferente. Se los voy a contar desde lo que yo pude ver y desde lo que yo pude sentir. Cuando yo nací, primero que todo, no fue un embarazo planeado. Fue situaciones que se presentaron, que se le presentaron a mis padres. Al final, mi mamá decidió, después de mucho pensar, tenerme y traerme a este mundo. También hubo personas a mi alrededor en ese momento que rechazaron esta situación. Así que lo primero que sucedió es que mi embarazo o el momento de nacimiento no era el esperado. Hoy he entendido que parte de lo que nosotros sentimos en el momento del embarazo se lo transmitimos a nuestros hijos. Y yo, por lo menos al momento de nacer, estaba sentada y estaba con el cordón umbilical en el cuello. A tal punto que cuando yo nací, fue por cesárea, tuvieron que sacarme y estaba morada. Venía con un soplo en el corazón y tuvieron que dejarme en la clínica. Ahí se creó una de las primeras heridas y las heridas más grandes con las cuales he venido trabajando, y es la herida del abandono. ¿Por qué? Porque eso fue lo que yo percibí. Mi mamá no quería dejarme en la clínica, pero eso fue lo que sucedió. Entonces yo generé esta herida porque fueron varios días en los cuales yo tuve que quedarme ahí. Solamente iba mi mamá a darme de comer hasta que por fin me dieron salida. Posteriormente yo siento que fue
por lo poco y nada que logro recordar, porque pues obviamente el primer año, los 2 primeros años, por lo menos en mi caso, no son recuerdos claros. Lo que me cuenta mi mamá es que ella estaba mucho conmigo, que ella me cuidaba, ella me dio mucho cariño. Obviamente había muchas personas a mi alrededor, pero había una situación de pareja entre mi papá y ella que de alguna manera generó otras cosas que hoy no vienen al caso y que al final yo no las percibí, yo no las recuerdo. Crecí con muchos primos, es decir, que yo en ese momento no necesité tener hermanos. Hasta los 5 años, 7 años, que es donde yo empiezo como a recordar mi infancia, mis recuerdos son muy bonitos, son recuerdos de que todo el tiempo estábamos jugando, que estábamos en una casa grande, de que siempre estaban mis tías allí para nosotras. Bueno, siempre el acompañamiento. Cuando ya empieza a pasar esa etapa de la niñez, más o menos a los 7 años, no tengo muy claro exactamente la fecha, pero sé que mi papá tuvo un accidente automovilístico donde perdió su brazo izquierdo. Ese fue el primer accidente que tuvo y ahí fue como un primer despertar, porque yo tenía una nana que era la que siempre estaba allí, y yo sé que ella fue la que me comunicó que mi papá había tenido ese accidente. Ella no lo supo hacer, no era la persona indicada para explicármelo. Y recuerdo ese día porque inclusive fue en el parque donde nosotros jugábamos y yo quedé como en shock. Yo no entendía qué era lo que estaba pasando. De ahí yo no recuerdo qué sucede, pero sí empecé a tener ya un despertar y a ver un poquito a mi papá diferente. Siguieron pasando los años y después me di cuenta que en mi familia una de las cosas que más habitaba era el alcohol. Se generaban fiestas de todo un fin de semana, donde mis tíos, mis tías, especialmente mi papá en este caso, bebía mucho. Eh, y eran desde el viernes o sábado, domingo, o sea, para mí eso era todo un fin de semana donde había ruido, donde había alcohol, donde nosotros estábamos en ese medio. Eso fue algo muy normal. Pero entonces ya empecé a darme cuenta que mi papá estaba en esa situación de alcoholismo. O sea, el fin de semana era el fin de semana donde él entraba en ese proceso y mi mamá se mostraba muy molesta con esta situación. Mi mamá se iba y lo dejaba y yo empecé como de alguna manera en mi infancia a tomar como esa responsabilidad de tener que cuidarlo. A los 11 años de edad deciden trasladarse a Cali, aquí a Cali, por mejores opciones, mejores oportunidades, y ahí fue donde más fuerte yo tuve como eh, situaciones emocionales. ¿Por qué? Porque ya pasé de tener muchas personas a mi alrededor, de estar muy acompañada, a estar sola. Mi mamá estaba todo el tiempo trabajando, ya en ese momento mi hermana había nacido, estaba muy pequeña, nosotros nos llevamos 10 años de diferencia. Mi papá seguía en su misma situación, él trabajaba todo el tiempo, mi papá no fue una persona que haya estudiado después del bachillerato y siempre era tomar, 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 hasta que a los 13 años él sufre un accidente. Cuando yo tenía 13 años él sufrió un accidente que fue el accidente más grave, porque ahí fue donde él tuvo la discapacidad, él perdió su pierna derecha, perdió un ojo, se disminuyó la vista en otro. Bueno, realmente ese fue un accidente bien delicado, él venía muy borracho. Yo realmente no conozco 100% la historia porque nunca fue como contada de manera abierta, pero él estaba muy borracho, venía por la recta Palmira, se salió y pues prácticamente él fallecía ya en ese accidente. Lo único que él dice es que él vio un túnel y que alguien, un familiar, lo sacó de allí y ahí fue donde él regresó. Precisamente la amputación de su pierna fue el día de sus cumpleaños y ahí se volcó todo, obviamente. Una hermanita de 1 año de edad prácticamente, no, miento, 2 años de edad, casi 3. Mi mamá trabajando en una ciudad grande donde apenas nos estábamos acondicionando.
Yo con 13 años y mi papá discapacitado, donde él duró algunos meses en la clínica, y después vivir el proceso después de este accidente hizo que de alguna manera yo tuviera que madurar. Y asumir nuevamente, ahí sí asumí situaciones que no debía haber asumido, pero pues por obvias razones se hizo. Resulta que mi papá, a pesar de eso, no dejó el alcohol. Por el contrario, siguió tomando muchísimo más. Y ahí fue donde mi mamá ya lo dejaba y yo era prácticamente, yo tomé la responsabilidad de quedarme con él y acompañarlo y cargarlo y bueno, todo eso porque con su discapacidad yo me acuerdo que yo cogí como una fuerza sobrehumana porque yo era capaz de levantar a mi papá y moverlo a donde él tuviera que moverse. Y siempre estaba ahí para él. Lastimosamente, él se llenó de muchas rabias y ahí fue donde empezó el maltrato. Maltrato físico, maltrato emocional, empezó a decirme muchas cosas, empezó a tratarme mal, me golpeaba por cualquier cosa. Bueno, una cantidad de situaciones que empezaron a calar en mi parte emocional. Luego viene ya esta adolescencia, porque a los 13 años estamos como en una etapa de querer entrar en la preadolescencia y luego la adolescencia, y entonces ahí llega la rebeldía de parte mía, el estar vacía, el no sentirme valorada, el sentirme abandonada. Bueno, fueron muchos sentimientos los que estaban alrededor mío. Y miren cómo el alma pedía gritos auxilio, pero realmente no había quien pudiera auxiliarme en ese momento. Es entendible que pues, mi mamá estaba también viviendo sus situaciones, mi papá otras, y mi hermana tan pequeña muy seguramente estaba también atravesando otra cantidad de situaciones que ella no entendía. Afortunadamente fui muy deportista, hice muchos deportes, esto permitió que yo me alejara de las drogas. Sin embargo, sí había esa rebeldía, con mi mamá eran peleas muy fuertes. Ya llegó la adolescencia, me enamoré de una persona que realmente hoy yo digo, busqué algo muy parecido a lo que estaba pasando en mi casa, una familia donde también estaban todo el tiempo en función del trago, donde no había orden, donde habían otra cantidad de situaciones complejas. Hoy agradezco pues que esto no pasó de allí, pero yo estaba súper enamorada. A través de esa relación pasaron cantidad de cosas, peleas con mi mamá. Bueno, en la adolescencia para mí fue de mucha rabia, de mucha tristeza, de reprimir, de rebeldías. Yo no hablaba, o sea, yo no expresaba, yo no me sentía feliz. Y así todo, logré pasar esa etapa. Cuando tenía ya 21 años, es que me gradué de mi carrera. Poco antes de eso fue que yo terminé la relación con esta persona y conozco a mi esposo. Y aquí es algo muy interesante porque miren cómo las almas gemelas o quienes ya han hecho un pacto de almas lo tienen claro. Mi esposo me vio y él dijo, yo con ella me voy a casar. Yo no tenía esa conciencia, mi mente estaba en otro mundo con un caos emocional, con una inestabilidad, pero él venía de una familia muy diferente. Y él tenía claro lo que quería y en ese momento pues era yo, entonces se dio todo, al final terminamos juntos, nos casamos muy rápido. Cuando yo terminé mi carrera yo ya estaba casada con él, o sea, yo me casé cuando tenía 21 años. Sin embargo, yo no había trabajado en nada, simplemente como muchos viví mi vida, tomé decisiones. Yo mi carrera tampoco la tomé con una decisión clara de que fuera lo que a mí me apasionara. Yo dejaba que la vida me llevara, mas no tomaba decisiones. No era porque yo quisiera hacer algo, no era porque yo tuviera claro hacia dónde ir, para nada. Simplemente mi vida iba como fuera. Y creo que ese es el caso de muchas personas que viven actualmente en la, ¿cómo se dice? En la Matrix,
porque simplemente están viviendo, están sobreviviendo e intentando llevar una vida normal. Pero muchas veces con vacíos, con heridas, con tristeza, sin claridad, sin sueños, y obviamente esto conlleva otra cantidad de situaciones. Em, Antes de yo casarme, la situación con mi papá se hizo todavía mucho más compleja. Hubo una situación muy especial en la cual yo tuve que trabajar mucho, porque fue el día en que él se salió de control y yo me paré. Ese día él tenía tanta rabia conmigo por su situación sentimental con mi mamá, él tenía tanta furia, ese día me atacó, logré salir de eso, al final gracias a una tía pude salir de eso y ese día yo me le enfrenté. Entonces, claro, eso generó todavía un choque más fuerte porque siempre yo callaba, me aguantaba, permitía, me dejaba, pero yo dije, no más. Entonces, todo explotó y ya desde ese momento yo no dejé que él siguiera tratándome así, pero eso también hizo que yo tomara decisiones de querer irme más rápido de mi casa, de aceptar casarme más rápido, de hacer otras cosas con tal de no estar allí. Yo me casé, nos fuimos para Pasto, que es otra ciudad relativamente pequeña aquí de Colombia, y ahí empieza como otra historia, con una cantidad de caos también, aunque realmente mi relación de pareja ha sido muy estable, muy bonita, yo creo que porque hay una persona muy centrada a mi alrededor, pero yo con 20.000 problemas encima y situaciones en mi cabeza, creo que él es como ese centro que me ha permitido no salirme de mi cordura. En el 2000, eso es como en el 2000, a ver, yo me casé en el 2001, en el 2000, no recuerdo, tal vez como 2007, yo tengo apuntada esa fecha. La verdad, fechas, nombres, para mí no es muy claro, casi siempre se me olvida. No tengo esa memoria fotográfica para recordar días, horas, vestimentas y demás, pero de alguna manera aquí les voy a contar más o menos cómo sucedió. Tuve un primer encuentro porque mi esposo tuvo la posibilidad de ir como una especie de retiro y después de que él lo hizo, me invitó para que yo hiciera ese proceso. Ahí fue como ese primer toquecito de empezar a tocar esta parte emocional y de empezar a sanar. Fue muy bonito, identifiqué cosas, pero eso simplemente pasó. Ya de ahí yo no seguí trabajando más. Es como cuando tú vas a un encuentro, te mueven el piso, todo es maravilloso, pero pasa la semana y simplemente se olvida. Algo así. Seguimos nuestra vida adelante trabajando normalmente. Yo empecé a trabajar como arquitecta en empresas. Después tuvimos a mis hijos. Mis dos hijos fueron totalmente planificados y deseados. Llega nuestro primer hijo, que es Santiago, luego Samuel. Y cuando ya llegan ellos, empieza ese espíritu de madre de querer estar para ellos. Sin embargo, tienes que trabajar porque hay que ayudar con la parte económica. No empieza uno a elegir qué hago. Y el común es, trabajamos horarios de oficina o tal vez otro tipo de horarios y en la noche pues ya llegamos a hacer nuestras obligaciones de la casa. Eso más o menos duró tal vez unos 4 años, de 4 a 6 años, de que ellos estuvieron en el jardín. Ellos entraron de meses, aunque mi mamá me ayudó mucho en ese proceso, entraron de meses al jardín, y, pero a mí me daban fuerte dolor de cabeza, o sea, yo quería ir a estar con ellos. No lo hacía porque debía trabajar, ¿ya? Hasta que un día en mi trabajo, mi jefe me dio la patadita. A veces creemos que todo lo tenemos fijo. Yo estaba muy convencida, además porque tenía un muy buen cargo en la empresa, estaba muy bien ubicada. Pero algo que sí tenía claro era que no me dejaba ofender. Y mi jefe me dijo algo
que me hirió tanto y yo veía como muchas personas salían llorando de esa oficina, pero yo no. Yo simplemente lo paré, pasé la carta y me fui sin pensarlo dos veces. Hasta llegaron mis dolores de cabeza. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué estaba gritando mi alma? Todo el tiempo mi mente estaba en estado de yo quiero estar con mis hijos, yo no quiero estar aquí. Por eso se generan las migrañas. Entonces mi mente no paraba de pensar. Cuando yo tomo esta decisión, las migrañas desaparecen. Entonces miren cómo la relación de lo que nosotros sentimos físicamente tiene que ver con la parte emocional. Y de esto vamos a hablar más adelante en otros episodios. Voy a entrar más al detalle de lo que es la biodescodificación, de cómo afectan las emociones, pero hoy solamente quiero contarles un poquito acerca de la historia. Porque en el próximo episodio les voy a hablar sobre los diferentes tipos de terapia que yo he ido desarrollando, que he ido trabajando en mí misma, que he aprendido y cómo he podido sanar las diferentes situaciones que se han presentado. Volviendo entonces al tema, yo me retiro, empiezo a trabajar como independiente. Después se presenta años más adelante, cuando ellos ya están un poquito más grandes, sí, un poquito más grandes, se presenta la posibilidad de crear empresa con mi esposo, que también es arquitecto. Creamos nuestra empresa, nos fuimos por la línea hospitalaria, nos fue súper bien esos primeros años, muchos contratos, muchos ingresos. Lastimosamente no estábamos preparados económicamente ni mentalmente para llevar una empresa. Y aquí es donde yo digo, para cualquier negocio tenemos que prepararnos, tenemos que estudiar. Y no solamente estudiar de construcción, porque nosotros sabíamos construir. Tenemos que saber de la parte legal, tenemos que saber de la parte financiera, tenemos que saber trabajar con las personas, de los recursos humanos, una cantidad de cosas que nosotros desconocíamos. Obviamente, esto no nos iba a llevar al mejor panorama. Y es cuando llega la noche oscura de mi alma. Es cuando todo se empieza a derrumbar en mi vida y cuando posteriormente va a llegar mi despertar y es, primero que todo viene, eso fue en el 2017 donde inició todo. Viene la quiebra de la empresa, quedamos endeudados en muchos millones, quedamos con temas legales, quedamos sin piso porque los dos hacíamos parte de la empresa, nosotros habíamos vendido nuestro apartamento por invertirlo en la compañía, o sea que nos quedamos sin nuestro apartamento, quedamos sin nuestro carro, sin empresa, sin ingresos, con muchas deudas, con 20.000 preocupaciones encima. Y al mismo tiempo, obviamente aquí no me alcanza para contar todos los detalles de lo que ha pasado. Una persona muy importante, que fue mi suegra, que yo no entendía cómo iba a ser ese proceso con ella. Al principio fue una relación bastante fuerte, porque obviamente ella también era una mujer dominante, ella era una mujer que tomaba decisiones, que quería controlar a mi esposo, porque así es la cultura nariñense. Llego yo también con mi carácter, con mi forma de ser. Entonces al principio chocamos mucho, pero ella fue una persona que realmente me quiso demasiado. Yo sentí que ella se convirtió como en una segunda mamá, porque todo el tiempo estaba preocupada por mí. Cuando llegábamos allá, primero era yo, bueno, obviamente cuando llegaron los nietos, pues primero eran los nietos. Y cada vez, después de tantos años, pues obviamente la relación fue mucho más bonita, mucho más agradable. Yo me pasaba horas hablando con ella porque además era muy buena para charlar. Y ella enferma. Cuando nosotros estamos empezando a tener esta quiebra, ella empieza también a enfermar al mismo tiempo. Se le vinieron cantidad de situaciones. Su alma gritaba otra cantidad de cosas, porque ella era diabética. Si hablamos de la diabetes, sabemos que esto tiene que ver
con dos aspectos, así de manera muy general. O es una persona que le falta mucho amor, mucha dulzura en su vida, o es una persona que tiene exceso. Y en este caso, ahora que nosotros ya lo evaluamos, inclusive con mi esposo, sabemos que fue carente. Ella daba muchísimo, pero no recibía lo suficiente. Y obviamente no solamente de la familia de mi esposo, sino más atrás, porque la diabetes ella la tuvo cuando sus hijos estaban más pequeños. Entonces, normalmente una enfermedad se presenta después de un tiempo, no es inmediatamente. Se presenta es cuando ya nosotros estamos en un estado de calma y ahí es donde brotan todas las patologías. Y a ella se le presentaron una cantidad de situaciones eh, ya en ese 2017, como pues a ella se le presentó un cáncer, tuvo infartos, fueron varias situaciones que la llevaron también a cirugía, hasta que llega ese día en el que pues ella fallece, ya decide pasar a otro plano, y llega el choque emocional. Ya habíamos tenido la parte financiera, eh, la inestabilidad, como el piso cuando te lo quitan. Luego viene esta pérdida. Yo nunca había experimentado la pérdida de un familiar. Era la primera vez. Y yo no entendía por qué sentía tanto dolor. O sea, para mí fue algo tan fuerte, aunque no fue solamente para mí, para muchos, porque ella dejó mucha huella. O sea, fue una persona tan especial que al momento, pues obviamente de ella partir, fueron muchos los que quedamos afectados. Pero para nosotros ella era como un pilar en la familia muy importante. Y yo recuerdo que yo sentí depresión, yo nunca había sentido depresión. Yo lo, la depresión se vive en silencio. Y ahí es donde yo entendí por qué hay personas que están en un estado de depresión, pero al mismo tiempo están sonriendo. Nadie se dio cuenta de que yo estaba deprimida. Mi esposo no se dio cuenta de que yo estaba deprimida. Mi esposo no se daba ni cuenta de cómo, obviamente, él también estaba viendo una situación difícil. Eh, por mi mente pasaron pensamientos suicidas, por mi mente pasaron cantidades de cosas, o sea, es impresionante cómo en un estado de depresión tantas cosas pasan por tu cabeza. Sin embargo, bueno, había algo más grande que me tenía aquí, obviamente eran mis hijos. Eh, yo también me empecé a enfermar mucho, ahí empezaron unos ataques de asma, unas crisis asmáticas que no me permitían prácticamente ni llegar al baño, porque yo sentía que me ahogaba. Eh, y eran unas crisis que empezaron a generarse como cada 3 meses. Cada 3 meses más o menos llegaban esas crisis, eran muy fuertes. Eh, ¿Qué tiene que ver el alma? Miedo a vivir, ¿sí? Obviamente con la cantidad de situaciones que había a mi alrededor. Y antes de eso también había tenido una pérdida, no física, pero mi mejor amiga del barrio, pues desde que estábamos adolescentes, una persona a la que quise muchísimo, también tuvimos un problema y antes de la quiebra, no fue después de la quiebra y antes del fallecimiento de mi suegra, ella también me dejó de hablar. Entonces fue perder muchas cosas al mismo tiempo y no saber para dónde ir. Obviamente ahí llegan los miedos, los pensamientos, en fin. Hasta que un día, eh, no recuerdo cómo fue que llegó. Cuando yo recién me casé, conocí a la mejor amiga de mi esposo. Nosotros nos alejamos hasta ese momento, porque ella se fue a vivir a otro país, nosotros ya regresamos acá a Cali. Y no sé si ella fue la que llamó, yo al final terminé llamándole. El caso es que terminamos en una llamada donde yo le decía, yo necesito ayuda. No sé cómo salir de esta situación emocional, no sé cómo salir de esa situación económica, también subí de peso. Y ahí fue donde conocí lo que eran las terapias holísticas. Resulta que esta persona
se había certificado, ya llevaba muchos años como terapeuta y es muy loco porque hablar con ella siempre fue muy chistoso, además porque utiliza palabras groseras, pero de una manera muy chévere. O sea, eran unas conversaciones muy interesantes cuando recién la conocí y ya verla en este rol de terapeuta, pero no perdía su esencia. Yo busqué en muchas partes, yo creo que lo primero que todos hacemos es buscar en la iglesia, buscar de Dios. Entonces fui a mi iglesia católica, fui a la iglesia cristiana, fui a apoyarme en un lado, en otro, a escuchar a uno, al otro, de todo. Sin embargo, no encontraba una respuesta de qué era lo que estaba pasando conmigo. Y cuando yo hablo con ella, empieza como ese proceso de despertar, me ayudó mucho a equilibrarme. Ella esa vez trabajó conmigo registros akáshicos, fue la primera vez, yo ni sabía qué era lo que me estaba haciendo, yo no entendía qué era registros akáshicos, o sea, a mí me estaba hablando en otro idioma, había temor en mí. ¿Por qué? Porque la iglesia siempre me enseñó que este tipo de cosas no se debían hacer, que eran malas. Sin embargo, yo estaba tan desesperada que yo lo hice. Yo hice esa terapia, eso me empezó a ayudar y empecé a descubrir algo totalmente diferente. Y ahí fue cuando ya empiezo yo en el proceso del despertar, pero todavía pasando por la noche oscura. Y aquí me detengo en la noche oscura porque la noche oscura no es una noche. La noche oscura es muy larga. Para mí creo que fueron 2017, 2018, parte del 2019, como 3 años prácticamente entre estar en el fondo, empezar a levantarme, empezar a conocer y empezar nuevamente a surgir. Y ahí se vinieron una cantidad de experiencias muy bonitas. Dentro de esas fue saber que yo tenía unos dones que nunca los había identificado y era que yo canalizaba y yo no sabía. Es más, yo era medium y yo no lo sabía. Em, ya después de que empecé las terapias, y aquí les voy a contar algo cortico, cómo fue ese descubrimiento, y es que Coti, que fue la persona que me llevó como por este camino inicialmente, mi amiga, me dice, va a haber una clase de péndulo. Dios mío, yo decía, péndulo, ¿qué voy a hacer allí? Qué miedo, los péndulos, qué miedo, bueno, todo lo que nos enseñó. Sin embargo, yo estaba en la búsqueda y yo dije, yo lo voy a hacer, voy a probar, no sé qué, y he entrado a esta clase de péndulo que no era con ella, sino que era con otra maestra muy linda, Rosy, eh, y hago la clase y se termina la primera clase. Cuando termina esa primera clase, es como que hubieran encendido la luz. Así, literalmente encendieron la luz en mí. Yo termino esa clase, me levanto de la clase, voy a acostarme. Cuando yo voy camino a la habitación, yo sentí que algo se me erizó. Yo sentí que algo pasó como por mi cuerpo y yo me quedé así paralizada. Y yo dije, ¿qué es esto? Inmediatamente empecé a recibir información. Yo sentí la energía de una persona y desde ese momento empecé a sentir todas las energías que habían a mi alrededor. Yo me quedé y yo caminaba un poquito y como que me alejaba de este espíritu, pero yo sabía que él estaba allí y luego me acercaba otro poco para sentirlo. O sea, fue una cosa tremenda. Obviamente, el susto que yo tenía en ese momento no se pueden imaginar. De ahí para allá, los siguientes días, no, las siguientes noches fueron traumáticas. Yo no podía dormir, yo me levantaba con tortícolis, yo no era capaz, yo le decía a mi esposo, no puedo dormir, no, me están mirando, están ahí parados. O sea, fue impresionante ese despertar. Pero llega Coti y me hace el acompañamiento. El otro día yo le dije, mira, lo que pasa es que yo sentí esto, no sé qué. Y entonces ella me dice, bueno, cierra tus ojos, respira. ¿Quién fue lo que sentiste? ¿Quién era? Y yo empecé a decir, era un hombre, un joven, más o menos de tantos años. Entonces ella me decía, bueno, sigue respirando. ¿Quién más? ¿Cómo murió?
Él murió en el río, en un accidente. Él es familiar de alguien de este apartamento. O sea, yo empecé a canalizar toda la información. Y ahí yo empecé a sentir, empecé a darme cuenta de todo lo que pasaba. Después hubo un tema con un amigo que mataron, también lo canalizé. Mejor dicho, ahí se empezó todo. Y empezó todo el proceso mío de las terapias. Sin embargo, mientras yo estaba en esta búsqueda, yo no dejé mi carrera. Pero yo ya le decía a mi esposo, yo no estoy contenta con mi carrera, yo no me siento bien con mi carrera. Me empezaron a salir aftas en la boca porque yo no estaba conforme. Yo decía, yo no quiero más esto, hasta que yo un día le dije a él, no más. Yo hoy dejo mi carrera a un lado y quiero ayudar a los otros. Quiero ayudar a otras personas que requieren de mí. Me encanta además porque yo no había descubierto que entre las cosas que a mí me gustaban y creía que no tenía esas capacidades, número uno era enseñar. Yo decía, Dios mío, yo no soy capaz de enseñar, yo no soy capaz de hablar, yo no soy capaz de estar frente a una cámara. Yo me escondía para que me tomaran fotos. O sea, negada. En mi mente estaba ese pensamiento. No era una persona de servicio, de dar a los demás. Era egoísta, solamente pensaba en mí, obviamente por todas las situaciones. Pero cuando yo me doy cuenta que esto me encanta, me apasiona hablar de este tema, me encanta ayudar a las personas, que podía pararme en público, bueno, yo dije, esta es mi verdadera pasión. Y ahí fue donde yo dije, yo quiero dedicarme a esto, quiero que mi vida dé un giro total, empezar a pensar en mí. E inclusive dentro de todo ese proceso fue empezar a descubrir cómo me gustaba vestirme, qué cosas me gustaban realmente, porque siempre acepté lo que llegaba, pero yo no tenía claro qué era lo que quería. Entonces fue empezar a descubrir cómo era lo que a mí me gustaba, qué era lo que a mí me gustaba en comidas, en vestuario, en escogencias. El hecho de yo escoger, decidir ayudar a otras personas, especialmente a mujeres, yo me enfocaba mucho es en las mujeres, aunque este podcast está abierto para hombres y para mujeres. Eh, Ahí empezó algo totalmente diferente en mi vida y ahí es donde yo empecé a sonreír desde mi alma. Ahí es donde yo escuché qué era lo que estaba gritando mi alma. Mi alma gritaba que saliera a la luz, que ayudara a otras personas, que conectara con la esencia de otras personas, que viviera este proceso y que eso era lo que realmente yo venía guardando por muchos años. Así que mucho por contar, más detalles por contar que seguramente se los iré explicando a medida que les vaya hablando de otras terapias, pero para mí es muy importante que ustedes entiendan quién es hoy Catalina Bejarano. De pronto en unos años puede ser otra, porque siempre somos cambiantes, siempre estamos en diferentes procesos de nuestra vida. Nunca somos iguales, siempre estamos avanzando y más cuando estamos aprendiendo, cuando estamos en crecimiento, nuestra mente se expande, nuestros pensamientos cambian, nuestras ideologías cambian, todo el tiempo estamos en un proceso de cambio. Así que con esta pequeña introducción de mi vida, hoy les cuento lo que mi alma cayó por más de 40 años y hoy sale a la luz y es poder ayudar a las personas desde lo que he aprendido, desde mi alma, desde mi corazón, a través de mis guías, de mis maestros. Así que espero que con este episodio y con todos los que se vienen podamos seguir creciendo muchísimo más, podamos impactar la vida de muchas más personas, es lo que más anhelo. Y si alguien en algún momento quiere hacer parte de este espacio para contar también su historia, bienvenidos.